Esta es una sesión muy general enfocada a residentes de gastroenterología que empiezan a aprender sobre neoplasias neuroendocrinas. ¿Qué palabras son las que vienen a la mente cuando escuchamos neoplasias neuroendocrinas? Cada quien puede tener sus propias palabras en mente, sin embargo, es muy común escuchar todas estas palabras, y la que más se repite es que es un tema complicado. Pero si el día de hoy tuviéramos que ver a un paciente con una neoplasia neuroendocrina, ¿qué tan confiados nos sentiríamos en poderle dar a nuestro paciente la información adecuada? Bueno, pues la mayor parte de los médicos siente que no tiene tanta información como para poder estar 100% seguro de lo que le maneja al paciente. Y esto es una situación que sucede incluso en aquellos especialistas que se dedican a esto. En este estudio cualitativo, en donde se hacen entrevistas a través de un psicólogo, se vio que lo que más prevalece tanto en pacientes como en médicos es la angustia y la confusión. Les doy un ejemplo. Aquí un paciente dice, bueno, el doctor me dijo que no tengo cáncer, es un tumor neuroendocrino y que por lo tanto mis metástasis no son cancerosas. En mi opinión, si empiezan a crecer es otra historia porque además el tratamiento es igual al cáncer, o sea, hay una confusión en cuanto a los términos que tiene el paciente. Uno pensaría, bueno, el paciente no entendió bien, sin embargo, cuando vemos los resultados que dieron los médicos, vemos que esta situación es parecida también en ellos. Es complicado, les hablo de que tienen un tumor neuroendocrino maligno y me preguntan, ¿es cáncer? Les digo, es maligno, que sí es como un cáncer, pero se comporta diferente. O sea, le estamos dando información un poco contradictoria a los pacientes. Y algunos otros médicos también, bueno, cáncer, no, no es cáncer, para nada es cáncer. O sea, sí tiene lo que decía la paciente, metástasis, pero no es cáncer en el sentido habitual de la palabra. Entonces, tenemos que saber algunas cosas importantes para poder atender a los pacientes de la mejor manera posible. Ahora sabemos que existen estas neoplasias neuroendocrinas porque hay muchas personas famosas que lo han padecido, entre ellas Steve Jobs o Aretha Franklin. Sin embargo, ¿qué tan poco frecuentes son en realidad? Bueno, pues sabemos que ahora el 2% de todas las neoplasias van a representar a las neoplasias neuroendocrinas. Esto ya no es una rareza como lo era antes, en donde a lo mejor algún especialista podría ver un solo caso en toda su carrera, ahora ya sabemos que va a ser mucho más frecuente. En algunos sitios, como en el páncreas, representan casi 1 de cada 10 y sabemos que además de la cantidad de casos nuevos que estamos viendo, muchos de nuestros pacientes van a seguir con nosotros durante muchos años, ya que tomando en cuenta todos los casos, la sobrevida a 10 años puede ser más o menos de un 40%. Es importante también entonces saber que aquellos que son bien diferenciados, localizados y que se diagnostican en etapas tempranas pueden tener una sobrevida prácticamente normal, más del 90% igual a 10 años. Entonces, ¿en realidad estaríamos considerando que son neoplasias raras? Bueno, dependería de la definición que utilicemos nosotros y sabemos que hay mucha variación entre lo que significa una enfermedad rara en Estados Unidos, en Europa. Hay algunos países en donde ni siquiera tenemos una definición clara de lo que es un tumor raro o una enfermedad rara. Si nosotros consideramos que simplemente tener en un momento dado a una en 200,000 personas con una enfermedad en Estados Unidos o una en 2,000 en Europa, eso significaría que esta incidencia de casos nuevos de 7 en cada 100,000 personas en las últimas evaluaciones que se han hecho en los registros importantes como el SEER, pues ya no estaría clasificado como enfermedad rara. Y como les mencionaba, la prevalencia va incrementando porque los pacientes ya no mueren y cuando mueren no necesariamente es a consecuencia de la progresión de la enfermedad. Pueden vivir muchos años y tener complicaciones de otro tipo o fallecer por enfermedades cardiovasculares como sucede en otras enfermedades como diabetes o hipertensión. Y entonces eso significa que las incidencias son muy altas, pero las prevalencias son muchísimo más altas de estas neoplasias neuroendocrinas, precisamente porque el tiempo que van a estar con nosotros estos pacientes ha incrementado. Sin embargo, siguen estando en la lista de las neoplasias raras de las enfermedades raras y por eso es que se representan con la cebra, que
Sabemos que en medicina nos dicen que cuando escuchemos galopar pensemos primero en caballos y no en cebras, pero estas son las cebras de la neuroendocrinología. Sabemos que si no lo sospechamos no lo vamos a detectar y por eso es que el 10 de noviembre es el día que se utiliza para generar conciencia sobre estas neoplasias. Ahora, ¿cómo se clasifican estas neoplasias? Bueno, pues lo primero que debemos de saber y lo más importante es que ya no debemos decirles tumores carcinoides. Ya no se habla de tumor carcinoide en ningún sitio. Anteriormente todavía se consideraba que era válido utilizar este término para algunas neoplasias en pulmón. Sin embargo, es importante que dejemos de utilizar el término carcinoide. Ya está en desuso desde el 2010 porque se considera que es confuso y no habla realmente de si es un tumor benigno o maligno. Y bueno, aunque es el término con el que más se conoce, pues ya no debemos de utilizarlo. Seguimos utilizando carcinoide para hablar de síndrome carcinoide, que es el cuadro clínico generado por el exceso de serotonina. Cuando hay una crisis de estas hormonas, llamamos a esto una crisis carcinoide, o al daño que genera en el corazón lo llamamos corazón carcinoide, pero ya no tumor carcinoide. ¿Por qué es que el término carcinoide genera confusión? Bueno, pues es que sabemos ahora que estas neoplasias se pueden localizar en muchos sitios. La patología no necesariamente nos habla de las probabilidades que tienen estas neoplasias de comportarse de una manera más agresiva o de generar metástasis. El comportamiento clínico y bioquímico puede ser muy variable. Suponíamos que, por ejemplo, la mayor parte de ellos tenían un crecimiento, daban metástasis y hasta que ya estaban en fases muy avanzadas era que nos podían dar el cuadro clínico clásico, por ejemplo, de un síndrome carcinoide. Sin embargo, sabemos ahora que esto no siempre es así. Hay algunos tumores que incluso son muy pequeños y que no han generado metástasis que nos pueden dar un cuadro clínico y que por lo tanto el hablar de carcinoide no necesariamente nos está diciendo si sí es benigno o maligno. El hecho de haber hecho el cambio del término no necesariamente significa que esta clasificación es mejor. Simplemente nos está tratando de hacer una clasificación un poco más uniforme para tratar de generar mayores números que también nos permitan hacer más investigación al respecto. Sabemos entonces que debido a esta variabilidad en el comportamiento clínico y bioquímico y de la patología, bueno, pues también la respuesta al tratamiento, el pronóstico y la progresión pueden llegar a ser complicadas en muchos casos predecirlas. Nosotros sabemos, o por lo menos creemos, que en la mayor parte de las neoplasias lo que sucede es un continuo, ¿no? Y que desde una célula normal vamos a ir pasando por diversos puntos muy específicos en donde si encontramos al paciente en esta etapa, quiere decir que ya no va a proceder a las siguientes fases, ¿no? Y definitivamente lo que estamos esperando es tratar de evitar que se desarrolle una neoplasia maligna, invasora y definitivamente con metástasis. Sin embargo, sabemos también que esta progresión no es tan lineal como se creía anteriormente y esto es especialmente válido en las neoplasias neuroendocrinas, porque existe esto a lo que llamamos adaptación celular. De manera natural, todos nuestros tejidos tienen que ir cambiando de forma, de tamaño, el número de células para adaptarse a las distintas situaciones en las que se encuentra. Entonces, puede ser que en algunos procesos sean normales y se van convirtiendo en alguna lesión que posteriormente puede ser maligna o agresiva. Sin embargo, estos procedimientos como la hipertrofia o la hiperplasia no necesariamente nos hablan de una neoplasia. Y en las cuestiones neuroendocrinas, estas son situaciones que suceden frecuentemente, ya que estas células neuroendocrinas tienen que adaptarse y adaptarnos a las diferentes condiciones que están sucediendo en nuestro entorno, en nuestro microambiente celular y también en las situaciones que están sucediendo desde el medio ambiente externo e interno. Entonces, estas variaciones hacen que las células sean muy cambiantes. Y en neuroendocrinología sabemos también ahora que de una célula normal vamos a tener una célula anormal que tiene ya características de hiperplasia o de hipertrofia bien diferenciada y eventualmente pudiéramos llegar a tener una neoplasia. La mayor parte de las veces estas neoplasias van a estar bien diferenciadas y el estar bien diferenciadas significa que van a tener la capacidad de generar
gránulos secretorios y de secretar algunos péptidos importantes que nosotros conocemos muy bien en la neuroendocrinología. Muy raramente estas neoplasias van a perder esa diferenciación o van a perder algunas características neuroendocrinas. Sí llega a suceder, pero no es lo habitual. Ahora sabemos también entonces que existen otras neoplasias que surgen de células que son diferentes a las células neuroendocrinas. Digamos que la mayor parte de las neoplasias neuroendocrinas van a surgir de células que siempre fueron neuroendocrinas, que surgieron de la cresta neural y que tuvieron estas características y simplemente se convirtieron en neoplasias. Pero ahora sabemos también que algunos otros tipos de células, como las células madres o células epiteliales, van a poder generar neoplasias y dentro de ese proceso de generar una neoplasia adquiere características neuroendocrinas, entre ellas una capacidad de sintetizar e incluso secretar algunos péptidos que normalmente no tendrían por qué secretar. Entonces, estas neoplasias poco diferenciadas son incluso mucho más agresivas que aquellas que surgieron originalmente de una neoplasia neuroendocrina que siempre fue neuroendocrina. Entonces, cuando tenemos alguna patología poco diferenciada, incluso dentro de este mismo grupo de tumores o de carcinomas, vamos a tener variaciones en el comportamiento celular. Y entonces esto nos puede explicar el por qué dentro de diferentes tejidos, como vemos aquí, por ejemplo en el estómago, la mayoría de las neoplasias van a tener un comportamiento benigno, un porcentaje va a ser maligno y algunos de ellos van a ser indeterminados. Mientras que por el contrario en el intestino delgado, la mayoría de ellos van a tener un comportamiento maligno o de generar metástasis y solo uno que otro van a tener la probabilidad de comportarse como un tumor benigno. Entonces pueden ser diferentes tipos de células, todas ellas se originan de células neuroendocrinas y las que no se originan de células neuroendocrinas van a tener un comportamiento diferente, pero en términos generales sabemos que en diferentes sitios va a haber diferentes comportamientos. Entonces, para tratar de incluir a la mayor parte de las neoplasias dentro de un solo grupo, la Organización Mundial de la Salud ha estado emitiendo diferentes clasificaciones en los últimos años. Esta es la última y surgió también de las propuestas que se hicieron desde el 2018, pero como vemos son publicaciones bastante recientes en donde hablamos de neoplasias neuroendocrinas cuando todavía no tenemos una biopsia o un tejido para clasificarlo desde el punto de vista histopatológico. Esto nos permite entonces hablar de cualquier neoplasia neuroendocrina, de cualquier bola que encontremos, aun cuando no tengamos la patología, pero tenemos evidencia bioquímica o por imagen de que esa neoplasia está ahí, o incluso cuando tenemos una metástasis de una neoplasia neuroendocrina, pero todavía no sabemos cuál es el primario. Por otra parte, cuando ya tenemos este resultado de patología, entonces podemos clasificarlo dentro de dos grupos, unos que están bien diferenciados a los que llamaremos tumor y otros que están poco diferenciados a los que llamaremos carcinoma. Y dentro del tumor bien diferenciado vamos a tener 3 grados dependiendo del número de células que se están reproduciendo en ese momento, clasificado utilizando la inmunohistoquímica de Ki-67 en menos de 2% cuando es grado 1, entre 3 y 20% cuando es grado 2 y más del 20% se considera grado 3. Cuando estamos hablando de un carcinoma, está poco diferenciado, siempre hablaremos de un grado 3 y de un Ki-67 mayor del 20%. Esta es la imagen que podemos ver en el caso de una neoplasia neuroendocrina en donde utilizamos el Ki-67. Los puntitos cafés representan aquellas células que se están reproduciendo y cuando tenemos un grado 1 vemos poquitas células, mientras que cuando vemos un grado 3 podemos ver una gran cantidad de células que se están reproduciendo. Y esta clasificación, a la que llamaríamos universal, podría incluir a cualquier neoplasia neuroendocrina de cualquier sitio de la que estemos hablando y
Lo que me interesa que vean en esta gráfica es que la mayor parte de estas neoplasias neuroendocrinas van a ser tumores, van a estar bien diferenciados. Menos del 20% van a estar poco diferenciados y un pequeño porcentaje van a tener un componente mixto. Para hablar de una neoplasia mixta necesitaríamos tener 30% de componente de neoplasia neuroendocrina y de otro tumor. Es decir, si llego a encontrar una que otra célula neuroendocrina, aunque tenga cara de ser neoplasia, no podemos hablar de un tumor francamente mixto. Y estas histologías también tienen relevancia porque muchas veces el pronóstico va a depender del otro tumor. Si el otro tumor es un adenocarcinoma, entonces el tratamiento y el pronóstico va a depender de la histología del adenocarcinoma. Mientras que si la otra histología es una neoplasia benigna, por ejemplo, un lipoma, pues en realidad lo que nos va a guiar en el tratamiento va a ser la histología neuroendocrina. Entonces, afortunadamente, la mayor parte de las neoplasias neuroendocrinas a las que nos vamos a enfrentar van a ser tumores, o sea, bien diferenciados, y dentro de ese mismo grupo con niveles bajos de Ki-67 o pocas células que se están diferenciando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros pedirle al patólogo que nos entregue en un reporte que está completo? Bueno, pues estos son los puntos principales que nos servirían a nosotros para poder clasificar a nuestros pacientes dentro de un grupo específico de la neoplasia. Obviamente que si nosotros estamos pidiéndole a nuestro patólogo que nos entregue toda esta información, es porque nosotros también le estamos dando al patólogo con qué trabajar. No siempre sucede que cuando se le entrega una pieza de biopsia o de cirugía a un patólogo, se le explica de dónde se obtuvo ese tejido, de qué lado es, si se está sospechando en una estirpe específica, ¿no? O cuál es el origen del tejido, si es que lo sabemos, porque puede ser que el reporte solamente sea neoplasia de páncreas, pero pues en ningún momento se le comenta al patólogo que se está considerando que sea un insulinoma o que sea una neoplasia neuroendocrina o que tuvo un estudio positivo. Dependerá también de la comunicación que tengamos con ese servicio, entonces el poderles dar la información completa que ellos requieren para que puedan entregarnos un reporte adecuado de acuerdo a los criterios internacionales que sugieren que nos den toda esta información de ser posible. No necesariamente va a ser requerido que se hagan inmunohistoquímicas de otro tipo o algunas situaciones adicionales, a menos que no tengamos muy claro de dónde es el tejido. Puede ser que, y pasa hasta en un 30% de las neoplasias neuroendocrinas, que el primario es desconocido, solamente tenemos una metástasis y entonces nuestro patólogo nos dice, bueno, esto es una metástasis y parece una neoplasia neuroendocrina. Pudiera ser que entonces, si tenemos esos recursos, se hagan algunas inmunohistoquímicas específicas para tratar de saber el origen del tejido, de dónde salió. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un tumor neuroendocrino pancreático, pues está bien diferenciado, que tiene algunos marcadores de páncreas, mientras que esos mismos marcadores son negativos en un tumor neuroendocrino del ilio. Y esto es una condición ideal, porque en ese caso nosotros tendríamos que dedicarnos a buscar esa neoplasia primaria que puede ser muy pequeña, incluso menos de medio centímetro, pero ya sabemos que está en el páncreas. No siempre es tan fácil y estas inmunohistoquímicas, cada una de ellas sería una batería específica de inmunohistoquímicas que se tendría que hacer y por lo tanto sería costosa. Por lo tanto, es importante tener también esa comunicación con los patólogos para explicarle cuáles son las características clínicas y si estamos sospechando de que el primario esté en algún lado. Sabemos que muchas veces van a estar en páncreas o en ilion y son los sitios principales en donde vamos a buscar tanto nosotros como clínicos como los patólogos en sus inmunohistoquímicas. Ahora pasemos a las manifestaciones clínicas principales. Una de las cosas que se ha visto en las últimas décadas es que la mayoría de estas neoplasias van a ser no funcionantes. Lo pongo entre comillas porque sabemos que
la mayoría de estas neoplasias van a tener la capacidad de sintetizar péptidos como la cromogranina y la sinaptofisina. Sin embargo, son péptidos que la mayoría de las veces no nos van a dar un cuadro clínico característico como sería un bipoma, un síndrome de Sellinger-Ellison. Sin embargo, si vemos nosotros, la mayoría de estas neoplasias gastroenteropancreáticas son las que encontramos en esta zona precisamente, y entre el 10 y el 40% van a ser funcionantes. Eso quiere decir que la mayoría de ellas no va a ser. El otro sitio en donde encontramos estas proporciones es en el páncreas. Hasta un 40% de ellas van a ser funcionantes o van a dar un cuadro clínico, pero la mayoría no. En el resto de los sitios vemos que solamente un 10% o menos de estas neoplasias van a ser funcionantes. Entonces, esto es algo que también ha cambiado mucho la perspectiva que tenemos, sobre todo en el área de endocrinología, en donde si estamos esperando que un paciente tenga un cuadro clínico característico, no vamos a diagnosticar jamás una neoplasia neuroendocrina. La mayoría de ellos, incluso siendo tumores claramente neuroendocrinos, como son los paragangliomas, que no, anteriormente se llamaban glomus carotídeo, glomus yugular, glomus timpánico, son neoplasias neuroendocrinas y solamente el 10% de ellas van a producir catecolaminas o adrenalina o noradrenalina, por ejemplo, pero no por eso no son neoplasias neuroendocrinas. Y lo mismo sucede en cualquier otro lado. Puede ser que la histología, la imagen, la patología nos estén diciendo que son neoplasias neuroendocrinas. Nosotros no tenemos ningún cuadro clínico característico, de todos modos son neoplasias neuroendocrinas. Y algo importante que me interesa también en esta imagen es explicarles que hasta un 6%, o sea, una buena proporción de neoplasias, van a estar en algún otro lado y tienen nombres que no reconoceríamos normalmente como neuroendocrinos, como estesioneuroblastoma, tumor de células de Merkel o en sitios que no son francamente neuroendocrinos. Cuando sí nos dan ese cuadro clínico característico, entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? Bueno, en orden de frecuencia, lo que veríamos es ese síndrome carcinoide típico, es decir, las características que nos da una hipersecreción de serotonina a nivel generalmente del intestino. Este es el cuadro clínico más común, seguido por las hipoglucemias con hiperinsulinismo endógeno de los insulinomas, y en tercer lugar encontramos a la hipergastrinemia o el síndrome de Sellinger-Ellison. Estos cuadros clínicos, que son los característicos que se ven en endocrinología o que estamos esperando en endocrinología, entonces no son el más frecuente, sino el síndrome carcinoide típico, que muchas veces diagnostican en otros servicios, incluyendo gastroenterología, cardiología, oncología, y que se tienen que abordar siendo funcionantes. Los síntomas que nosotros hemos leído en los libros al respecto de las neoplasias neuroendocrinas principalmente se agruparían diarrea, dolor, eritema. Esos tres síntomas se considerarían como una triada clásica de un síndrome carcinoide. ¿Pero qué creen? Que la diarrea se presenta hasta en un 90% de las neoplasias neuroendocrinas, y no todos ellos van a tener ni síndrome carcinoide ni bipoma. Vean cómo incluso la calcitonina, que es el producto principal del cáncer medular de tiroides, se puede presentar con diarrea. El eritema o el flushing en inglés se presenta también en más del 80% de los casos y no todos ellos son síndrome carcinoide. El eritema puede tener algunas variaciones dependiendo de la localización del tumor primario, sin embargo, lo que nos va a manifestar el paciente va a ser flushing o eritema, y por eso es que existen algoritmos específicos para hacer este diagnóstico diferencial. Por último, el dolor también es un síntoma muy frecuente, no necesariamente asociado solo al síndrome carcinoide, sino que se puede presentar en cualquiera de estos casos. En el caso de la gastrina o del síndrome de Sellinger-Ellison, por ejemplo, también se asocia a la presencia de las úlceras gástricas múltiples y atípicas que se presentan en esos lugares, y vean cómo los tumores no funcionantes también pueden darnos dolor, y ese dolor va a estar asociado a la presencia del tumor, no de hormonas.
Entonces, es importante no encasillarnos con un diagnóstico y debemos de conocer las herramientas diagnósticas que tenemos. El algoritmo puede llegar a generar confusión debido a que muchas veces el diagnóstico no es en un orden estricto, no es como una sospecha clínica, hacemos un estudio bioquímico y del estudio bioquímico hacemos el estudio de imagen, que es lo que tradicionalmente esperaríamos en un síndrome hormonal o en un cuadro endocrinológico. Puede ser que el algoritmo empiece en un diagnóstico genético, en un reporte de patología, en un estudio de imagen, y entonces a partir de ese resultado positivo tendríamos que regresarnos a otras partes del algoritmo para tratar de completarlo. Y eso es lo que nos puede llegar a generar confusión cuando estamos nosotros al frente del paciente. Sabemos que no existe un marcador tumoral perfecto y esto no es nada más en neuroendocrinología. Si nosotros quisiéramos un marcador tumoral perfecto, tendríamos que producirlo solamente en un tipo de tumor y no producirlo en un tejido normal. Se puede detectar, por ejemplo, en sangre, en saliva, en orina, o sea, es un tejido que es fácilmente accesible, solamente si hay tumor, y entonces esperaríamos también que si el tumor está creciendo o la masa tumoral está creciendo, va a incrementar ese marcador, y si por el contrario nosotros le damos un tratamiento al paciente o quitamos ese tumor, va a desaparecer ese biomarcador. Sabemos que esto está lejos de ser la realidad y lo mismo sucede para los marcadores neuroendocrinos que para otros biomarcadores. En general, vemos que cada una de estas neoplasias funcionantes y no funcionantes tienen sus marcadores característicos. El común a todas estas neoplasias es la cromogranina A. Y entonces esa es la que se solicita de manera inicial en la mayor parte de los casos. Por la frecuencia con la que se presenta el síndrome carcinoide, la otra prueba que se sugiere hacer de manera rutinaria también es el metabolito de la serotonina, que es el ácido cicohidroxiindolacético. Y nosotros sabemos entonces que en el diagnóstico de cada una de estas neoplasias va a haber variaciones en cuanto a la sensibilidad y especificidad de este marcador. Entonces, en el caso, por ejemplo, del páncreas, la sensibilidad es del 65.6% y la especificidad va a ser muy alta. Eso considerando que nosotros tengamos un nivel de cromogranina, una concentración de cromogranina 3 veces por arriba del límite superior normal o más alto. La mayor parte de las neoplasias, cuando son metastásicas y francamente neuroendocrinas, van a estar en estos rangos. Sin embargo, va a haber muchas neoplasias que no estén en esos niveles y tampoco es 100% excluyente de. Y esta sensibilidad y especificidad va a tener muchísima variación dependiendo del sitio del que estemos hablando, y por supuesto que también va a tener diferencias en sensibilidad y especificidad respecto a los otros biomarcadores. Sabemos, por ejemplo, que los insulinomas, que son neoplasias neuroendocrinas pancreáticas francamente neuroendocrinas, van a tener un comportamiento poco agresivo, muy parecido a lo que sucede con una célula neuroendocrina normal y por lo tanto muy parecida a los controles. Entonces podemos tener un insulinoma muy franco, un cuadro clásico de hipoglucemia, hiperinsulinismo endógeno, una imagen en la tomografía, ultrasonido endoscópico, en lo que ustedes gusten y manden, pero la cromogranina va a estar prácticamente en el mismo nivel que un control. Y esto pues es muy decepcionante, porque esperaríamos que un buen biomarcador nos diera estos resultados, estar 10, 100, 1000 veces por arriba del límite superior de una persona que no tiene la enfermedad. Sin embargo, esta es una triste realidad. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que si nosotros tenemos estos niveles muy elevados, pues entonces la probabilidad de que se trate de una neoplasia neuroendocrina es muy alta y nos deja poca probabilidad de dudas, pero si está dentro de un rango normal, no nos excluye. Y algo muy importante para tratar de evitar estos falsos negativos o estas confusiones en los laboratorios es aprender a tomar las muestras como debe de ser. La cromogranina que se toma en sangre y el ácido 5-hidroxiindolacético que se hace en orina de 24 horas, tenemos que explicarle muy bien a nuestro paciente cómo debe de hacer la dieta, que debe de hacerla 3 días antes de que se haga esta recolección de orina y toma de muestra de sangre, que se tiene que usar un bote especial al que no le dé la luz,
luz y que la temperatura también esté estable, es decir, por ejemplo, ciudades en donde hace mucho calor no deben de estar fuera del refrigerador, o las muestras de los tubos de sangre, las personas que toman las muestras de sangre, incluso estos dos tubos que a lo mejor van a tener 4 mililitros, 2 mililitros, tienen puntos diferentes hasta dónde deben de llenarse, y nosotros debemos de saber que si ponemos menos sangre o más sangre de la que nos está marcando el tubo, los resultados pueden llegar a tener variaciones. Esto sonaría a que pues a lo mejor ni siquiera vale la pena hacer estos biomarcadores. Pues déjenme decirles que esto es algo que nosotros tenemos muy claro en neuroendocrinología, pero que debe de ser también muy cuidado y muy vigilado en cualquier laboratorio, en cualquier biomarcador que nosotros estemos usando, aunque parezca algo que no pudiera tener tanta importancia. El simple hecho de tomar una biometría hemática en un tubo morado y que no estemos manejando bien las muestras nos puede dar problemas en la interpretación de nuestros resultados. Si nosotros hablamos de los estudios de imagen, tenemos que hablar de imagen anatómica, funcional o los que combinan estas dos modalidades. Funcional estamos hablando de medicina nuclear y anatómica de las imágenes de tomografía y resonancia magnética. Pero en especial en neuroendocrinología tenemos una herramienta muy importante también que es el ultrasonido. El ultrasonido normal, común y corriente que podemos hacer con un ultrasonido abdominal en un paciente pocas veces nos va a dar información suficiente como para hacer un diagnóstico de una neoplasia neuroendocrina. No hay tantas características que nos puedan indicar que esa neoplasia es neuroendocrina, a diferencia de lo que sucedería con un tumor de un tipo diferente. Sin embargo, el ultrasonido endoscópico sí nos puede dar información suficiente, no solamente del tamaño, la localización, las características, la profundidad a la que está esa neoplasia, que nos hace sospechar respecto a una neoplasia neuroendocrina, a diferencia de lo que sucedería con otras neoplasias. Obviamente tampoco es un estudio perfecto, pero sí nos tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, el límite de detección, el tamaño de las lesiones que se pueden detectar y la posibilidad de hacer biopsias no solamente a nivel de estómago, intestino delgado, una parte del duodeno, sino también incluso del páncreas o del hígado cuando están en zonas accesibles al endoscopio. Y entonces esta herramienta, la aguja fina que se puede utilizar con estos ultrasonidos endoscópicos, también nos pueden favorecer el diagnóstico y en muchas ocasiones el tratamiento de las neoplasias neuroendocrinas. La tomografía multidetector contrastada actualmente sigue siendo el estándar de oro en la imagen anatómica. ¿Qué es una tomografía multidetector? Bueno, pues nosotros tenemos un rayo de luz y de radiación y un detector de imagen, y lo que sucede muchas veces con estos radiaciones es que se genera este haz de radiación y el detector lo va detectando, pero lo que va haciendo el aparato es mover esta radiación y mover el detector de manera que nosotros tengamos varios cortes de la imagen. Actualmente, o los aparatos han ido evolucionando de manera que en un solo movimiento, en una sola pasada de la imagen, si nosotros tenemos múltiples detectores, podemos hacer varias imágenes. Aquí muy simplificado tenemos, por ejemplo, un solo haz de radiación y nos dan diferentes imágenes. Pero no solamente es el movimiento horizontal el que tenemos, sino que además estos aparatos ahora tienen la capacidad de darnos completamente la vuelta y entonces tener detectores en varios sitios. Y entonces en un solo minuto, en un solo 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos que se hacen estas imágenes, obtenemos, en lugar de una sola imagen o 8 imágenes, obtenemos cientos de miles de imágenes que son de mucha utilidad para el diagnóstico. Entonces, si nosotros obtenemos estas imágenes no solamente planas, sino que podemos tener imágenes tridimensionales, también facilitamos a nuestros cirujanos o a las personas que hacen procedimientos endoscópicos o de intervención. La imagen anatómica les es muy funcional para planear sus intervenciones.
Pero estrictamente lo que estamos buscando es que en una fase temprana del medio de contraste, en donde las arterias de esta fase arterial, aquí vemos la arteria llena de medio de contraste, a diferencia de lo que sucede en una fase más tardía o venosa, tenemos una diferencia en la manera en la que el tejido neoplásico va a captar ese medio de contraste que puede sugerirnos que se trata de una neoplasia neuroendocrina. ¿Qué sucede con otro tipo de cáncer o de tumores? Pues que como son células francamente anormales y poco diferenciadas, van a captar el medio de contraste de una manera muy irregular, muy diferente y que entonces claramente se ven incluso desde una tomografía simple que son tejidos anormales. Pero cuando nosotros hablamos de neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas y hablábamos de que la mayor parte van a ser bien diferenciadas y con poca tasa de reproducción celular, entonces tienen la mala costumbre de comportarse como células normales. Entonces puede ser que algunas de ellas capten el medio de contraste de una manera anormal, pero muchas otras de las células que encontramos tanto en el tumor primario como en las metástasis no las vamos a poder distinguir de manera inmediata en una tomografía. Pero si nosotros le damos tiempo a ese medio de contraste a que se capte y le tomamos una fotografía en una fase arterial y luego en una fase venosa y luego incluso en una fase todavía más tardía, pues entonces veremos cómo se comportan de una manera diferente, aunque a lo mejor en algunas fases no. Entonces los protocolos de imagen que se utiliza para neoplasias neuroendocrinas tienen algunas variaciones importantes en los momentos en los que se deben de tomar estas imágenes y el tamaño de los cortes en los que estamos pidiendo las imágenes. Por ejemplo, en el caso del páncreas o de las suprarrenales, se pueden hacer cortes hasta cada 3-5 milímetros en los tomógrafos más nuevos que nos permiten detectar tumores muy pequeñitos, cosa que no se podría hacer con un tomógrafo viejo o en un protocolo normal en donde los cortes de cada imagen son de 1 centímetro o si bien nos va, medio centímetro. Entonces, como les comentaba, puede ser que a lo mejor aquí vemos una fases arteriales diferentes del hígado, de dos hígados. Vamos a tener diferentes comportamientos en fases arteriales que en fases venosas y en donde pudiera haber algunas áreas que a lo mejor pudieran parecer quistes, hemangiomas o algunas otras lesiones no necesariamente neoplásicas. Pero el comportamiento que tienen estas neoplasias en cuanto a la captación y la liberación del medio de contraste le puede sugerir al imagenólogo que se trata de una neoplasia neuroendocrina a diferencia de un adenocarcinoma. Y se puede llegar a hacer incluso la sugerencia de que se trate de un carcinoma, o sea, se puede distinguir en aquellos casos que son poco diferenciados, que son más agresivos, que se comportan casi como un adenocarcinoma, pero sí pueden llegar a notar algunas diferencias en el comportamiento de las neoplasias con un estudio tan sencillo, fácilmente accesible como lo es una tomografía, siempre y cuando nosotros estemos indicándole también a nuestro especialista en imagen que estamos sospechando que se trata de una neoplasia neuroendocrina. La imagen funcional, por otra parte, medicina nuclear, se basa en receptores de somatostatina, principalmente en el isotipo 2. También pueden detectar a los receptores 3 y 5 y son 5 los receptores totales que tenemos en humanos. El estudio habitual, viejito y clásico es el rastreo con octreotide con indio 111 llamado Octreoscan, que en realidad Octreoscan es la marca comercial de este medicamento. Es barato, se puede comprar el fármaco y se puede llevar a cualquier hospital. A diferencia de lo que sucede con el actual estándar de oro, que es el galio 68, en donde sí se necesita un ciclotrón pegado a el estudio de imagen porque tienen una vida media muy corta, entonces se tiene que fabricar el isótopo y utilizar inmediatamente. Sin embargo, vean, este es el mismo paciente, el mismo tumor, la diferencia en cuanto a la calidad de la imagen que nosotros tenemos con un estudio y con otro. Entonces, el indio 111 puede ser de
mucha utilidad cuando apenas estamos haciendo el diagnóstico y no sabemos en dónde está el tumor. Sin embargo, siempre que hay manera, se sugiere poder hacer el galio 68 y estos son estudios que se hacen con PET, mientras que el indio 111 se puede hacer SPECT-CT. Estos estudios combinados del SPECT o del PET, entonces lo que hacen es combinar la tomografía o la resonancia magnética, que es la imagen anatómica, junto con la medicina nuclear, que es la imagen funcional. Y entonces obtenemos imágenes fusionadas que nos aseguran que hay una neoplasia ahí. ¿Por qué se pide muchas veces que existan estas imágenes fusionadas? Bueno, porque existe la posibilidad de que exista una sobreexpresión de receptores de somatostatina, es decir, que la imagen de medicina nuclear nos marque que hay una zona en donde hay más receptores de lo normal, pero que no necesariamente hay una bola, no hay un tumor, no hay una zona anatómica que corresponda con eso. Y eso puede suceder, por ejemplo, en cuestiones inflamatorias. Entonces, si un paciente fue operado por un tumor neuroendocrino, por alguna otra cosa, o tiene una grapa que se esté ahí en algún tejido, eso nos puede dar una reacción inflamatoria que nos va a dar un falso positivo en la imagen funcional. Pero si no coincide con un tumor en la fase, en el estudio anatómico, entonces no vamos a considerar que hay actividad del tumor. Y por eso es que esta fusión de imágenes puede llegarse a requerir cuando tenemos duda de si esta hipercaptación es en realidad un tumor y no someter al paciente a una cirugía o tratamiento innecesario. La medicina nuclear también ha avanzado lo suficiente como para utilizar otros isótopos como el lutecio o el itrio, en donde no solamente nosotros obtenemos una imagen, sino que además vamos a destruir ese tejido. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con el yodo radioactivo. Le damos un isótopo al tejido que lo va a captar y ya estando adentro ese tejido se va a destruir. Podemos llegar a tener también positivos aquí en donde son las zonas de inyección en donde se mete el fármaco, sin embargo lo que estamos esperando es que la mayor parte del fármaco se vaya al tumor, a los tejidos, a la metástasis y entonces eventualmente logremos disminuir la masa tumoral. No son tratamientos curativos y no todos los pacientes responden de maneras tan espectaculares como se ven aquí, pero han resultado muy útiles. La participación del gastroenterólogo en el manejo de estos pacientes puede ser tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Habíamos hablado de el uso de la endoscopía y del ultrasonido endoscópico como herramientas muy útiles para el manejo de estas neoplasias neuroendocrinas, sobre todo en los niveles de tracto superior y también la colonoscopía a nivel de tracto inferior. El algoritmo de tratamiento generalmente va a incluir la resección del tumor principal y la endoscopía va a estar también incluida dentro de ese grupo. Los análogos de somatostatina, que es lo que utilizamos más los endocrinólogos, se puede llegar a considerar en aquellos casos en donde en ese momento el paciente no es candidato a una resección o a pesar de que se intentó esa resección, sabemos que sigue habiendo actividad de la neoplasia. Y como tercera línea, también existe la posibilidad de utilizar terapias blanco o en algunos casos incluso quimioterapia para estos tumores. Sin embargo, el manejo tiene que ser en conjunto por diferentes especialistas para decidir el mejor tratamiento. Las comorbilidades que se presentan en estos casos no van a depender solamente de las hormonas. En algunos casos sí, en los funcionantes, pero la mayoría son no funcionantes. Sin embargo, si nosotros le quitamos un pedazo de intestino, de páncreas a los pacientes, vamos a tener secuelas permanentes que van a requerir el manejo de especialistas. Sabemos ahora que la diarrea puede ser multifactorial, incluso en aquellos tumores que son no funcionantes o en aquellos que sí lo son, por ejemplo, un síndrome carcinoide, pero que y está bien controlado en el tumor, está estable, está recibiendo tratamiento. Algunos pacientes pueden persistir con diarrea, pero que pueden estar asociadas a otras situaciones como ácidos biliares, malabsorción y demás, en donde se va a requerir también el apoyo de los especialistas para hacer el diagnóstico y diferencial y por supuesto el tratamiento. Y
Tanto la estetosis hepática no alcohólica como el sobrecrecimiento bacteriano son patologías que se han detectado de manera reciente en estos pacientes, en donde sabemos que aun cuando el tratamiento inicial haya sido adecuado, los pacientes pueden desarrollar comorbilidades y necesitar la valoración de un gastroenterólogo a largo plazo. Sabemos que, por ejemplo, la esteatosis hepática puede tener un riesgo muy alto de desarrollarse en estos pacientes, especialmente en aquellos que tuvieron resecciones pancreáticas o intestinales amplias, y que la insuficiencia pancreática exocrina nos va a llevar a malabsorción de vitaminas y de nutrientes, pero bueno, a nosotros como endocrinólogos nos preocupa también la presencia de diabetes secundaria, pero la malabsorción y la malnutrición son cuestiones que afectan la calidad y la sobrevida de los pacientes.